Está con nosotros María del Carmen Carreón, ella es magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Gracias, María del Carmen, bienvenida. Gracias a ti, Pilar, gracias por la invitación y por su interés por conocer por parte del Tribunal Electoral las acciones que estamos generando. Pues platícanos, María Carmen, entremos de lleno a esto que son las acciones que se están realizando. Pues mira, desde el año pasado, como bien lo comentaste, se generó un convenio de colaboración con el INDEPEDI y con otras asociaciones, que en el caso específico fue la Coamex, en donde buscamos que las personas con discapacidad de la Ciudad de México conozcan cuáles son los derechos político-electorales, y esto fue previo a la jornada electoral, en donde se generó una encuesta para saber en sí si estaban votando, incluso si tenían conocimiento de que pudieran votar, sí, en razón de que hay un artículo expreso que les impide, ¿no? Puesto que cuando un ciudadano está en funciones de autoridad electoral al momento de la jornada electoral, ellos pueden decir si una persona tiene algún tipo de trastorno mental, como lo prevé el Código Electoral del Distrito Federal, o incluso la Ley General en el artículo 280, lo cual es grave, ¿no? Porque estamos siendo discriminados por parte a las personas con discapacidad, y para nosotros era importante tener este trabajo permanente con las asociaciones de los diferentes tipos de discapacidad que existen y que están previstos, ¿no? Para que ellos conocieran que sí pueden elegir y sí pueden ejercer su derecho a votar y ser votados. ¿Qué tanto los jueces conocen los diferentes tipos de discapacidad? Mira, así como de forma específica, yo creo que muy pocos, ¿no? Puesto que la Convención para proteger los derechos de las personas con discapacidad prevé 4 tipos de discapacidad, siendo que aquí en México no se han estandarizado. ¿Por qué? La discapacidad intelectual está dentro de la discapacidad mental, pero también están las enfermedades. La discapacidad sensorial son aquellas que están incluidas los ciegos y los sordos, pero también aquí en México llegan a tener una doble clasificación, tanto los ciegos como los sordos. La discapacidad motriz, ¿no? Que esta puede ser igual de adquirida o de nacimiento. Entonces, sí es importante que partamos que todos aquellos principios y derechos que prevé la Convención de las personas con algún tipo de discapacidad sean ya reflejadas en los diferentes ordenamientos jurídicos que prevé nuestro país. Desde tu quehacer, ¿cuáles han sido los aportes para defender los derechos de las personas con discapacidad? Mira, primero que nada, el Tribunal Electoral ha estado generando una serie de acciones con formatos accesibles para personas ciegas, con una fácil lectura para aquellos tipos de discapacidad mental o intelectual, y que pudiéramos estar teniendo un contacto de manera permanente con las asociaciones para que ellos también nos ayuden a cómo ir involucrando y sensibilizando tanto a la sociedad como a las autoridades de que las personas con discapacidad no están siendo visibilizadas en todo el tema judicial y el tema jurídico, puesto que ahorita que veo que ustedes cuentan con una persona con interpretación en lengua de señas, lo cual de verdad los felicito. Gracias. También el Tribunal Electoral ya cuenta con su propio intérprete para que también vayan teniendo conocimiento las personas sordas de que esta es la manera como los cuales ellos pueden tener acceso a la información. Uno piensa que las personas sordas saben hablar español o saben la lengua en español, y el 90% de las personas sordas no sabe el español. 90%. Su forma gramatical es distinta al español, y la forma de comunicarse de ellos es a través de la lengua de señas, ¿no? Y aquí lo que buscamos es que ellos también sean reconocidos como una comunidad similar
a la comunidad indígena, que tienen sus propias ideas, sus propias tradiciones, incluso a veces entre ellos, entre más sordos sean, es como de mayor rango, ¿no? Y también se está trabajando en la profesionalización de estas personas que aprenden la lengua de señas mexicana, ¿no? Sí, el Tribunal Electoral está próximo a tener ya un taller de profesionalización a los intérpretes de lengua de señas para que estos puedan conocer cuáles son los términos jurídicos más utilizados dentro de los procesos judiciales y también las personas que están siendo sujetos de un proceso puedan tener una interacción con las palabras adecuadas, puesto que no para todas las palabras en español existe una seña en lengua de señas, ¿no? Entonces, es importante que nosotros, pues sí estemos un poco sensibilizados en los diferentes tipos de discapacidad para que no les pongamos más barreras, como bien lo refiere la convención. Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, tanto autoridades como sociedad civil, es que es nada de nosotros sin nosotros. Bien. Esta palabra es muy importante porque a veces creemos que ayudamos a personas con discapacidad o a adultos mayores o a jóvenes sin consultar a las personas. Entonces, es muy importante que sepamos. Estemos preparados. Exacto. Gracias, María del Carmen Carreón. Gracias por tu visita y por venirnos a platicar a la sección Ciudad Incluyente. Y ahora yo los quiero invitar a que nos acompañen con Juan. Usted conoce qué es la web profunda. Aquí se lo vamos a decir. Adelante, Juan.